plugins se llaman DC1A3 y MJUC Junior, correcto. Y el otro es el IBGI. Ahí lo acabo de poner en relieve. Los manuales de estos procesadores que son gratuitos y de los otros procesadores que no son gratuitos, que son lo que se conoce como affordableware, son altamente recomendables. Digo affordable porque los plugins pagos de esta empresa valen escasos 20 euros. Lo de escasos puede parecer subjetivo. Pero ciertamente son los menos los plugins que cuestan 20 euros y los más los que se aproximan a los 70 u 80 o 100 euros o dólares. No importa eso. Los manuales están a disposición y me parecen altísimamente ilustrativos para entender un montón de cosas. La política que tiene estos no son pagos, Gonzalo. Estos son netamente gratuitos. La política que tiene esta empresa es bastante particular. Estas son versiones, no son versiones light, y lo digo en inglés porque es muchas veces como se lo conoce, light edition, como una versión que hace una décima parte de lo que hace el procesador más grande. Entonces uno se queda con el mal gusto, el mal sabor de boca de darse cuenta que en realidad tiene una muestra gratis y no tiene algo que es algo completo en sí. Son funcionales a mucho nivel, o sea, hacen una gran cantidad de cosas y describen una porción pequeña de lo que los hermanos mayores pueden hacer. Y esta empresa Klanghelm tiene algo que a nivel usuario me parece horrible, pero a nivel estudio, a nivel estudiante, me parece fantástico, que es el objetivo de tratar de acapararlo todo. Ustedes quizás habrán notado que yo dije lo que a mí me parece y lo que no me parece. Claramente estoy vertiendo una opinión personal, pero en este sentido sí quiero darles un pequeño consejo que tiene que ver con la funcionalidad de ciertas cosas. Nosotros cuando adquirimos un plugin o un procesador, cuando digo adquirir para no hablar de comprar, estos plugins se adquieren sin su compra, estamos abrazando algo más que lo que hacen los procesadores en sí, o que también puedan sonar. Y estamos abrazando algo que tiene que ver con el diseño, con la disposición de las cosas. ¿Ok? Y esto es importante. Esto es muy importante en un marco en donde todos ustedes y yo somos jóvenes en la era del DAW, con centenares de plugins a nuestra disposición, cosa que ya plantea un escenario altamente adverso, ¿sí? Y se los dice el mismo tipo apasionado por experimentar y por jugar con estas cosas. Pero entonces, la persona que quiere estudiar guitarra y tiene en su haber 1000 guitarras, ya tiene un obstáculo muy grande para tomar una y sentarse a estudiar guitarra, que al fin y al cabo es lo que importaba. Y ustedes y yo estamos en esa situación. Por lo tanto, es sumamente importante que seamos capaces de elegir la herramienta adecuada, con el tiempo que nos amerite, ¿no? Yo siempre digo casarse con los plugins. Y uno de los valores que yo tengo en cuenta y que quiero transmitirles a ustedes es que esos plugins tengan un buen diseño. Cuando digo diseño es que sean capaces de poder darnos resultados rápidos, no que trabajen solos. Y yo no soy abogado de los presets, todo lo contrario. Y más cuando me estoy dirigiendo a un grupo de estudiantes en donde lo que queremos es aprender a hacer nuestros propios presets en todo caso, ¿no? O sea, vamos con un clásico Morphy ejemplo. Si esto es un curso de cocina, el delivery está mal visto. Se supone que nosotros queremos aprender a hacer eso. Y a la vez, si esto es un curso de cocina, tener una salsa que resuelve todo y yo le pongo esto y le da sabor al plato, puede servir en un caso de apuro, pero al fin y al cabo está cocinando más por nosotros la salsa que nosotros mismos. Entonces no me sirve el puré instantáneo. Necesito poder hacerlo yo mismo. Una vez que yo sé hacerlo yo mismo, entonces digo, hoy no tengo ganas de cocinar, hoy no tengo tiempo de cocinar, acá tengo un puré instantáneo y en 5 minutos, microondas mediante, estoy comiendo un manjar. Pero, un manjar no un dulce de leche, un gran plato. Pero ustedes me entienden. Y esto es importante para nosotros. Klanghelm
tiene un compresor que no es este, el DC13A, es este que está ahí. Estoy disimulando el queque quemado con glaseado. El panqueque, no entiendo muy bien ahí a dónde va. Pero imagino que es un chiste. El hermano mayor de este procesador, el DC1A3, es el DC8C. ¿Sí? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo ese procesador que no es gratuito? Pero el manual sí lo es. ¿Qué tiene de bueno? Para estudiar es fantástico porque es un procesador que presume todas las características que puede llegar a tener un compresor. ¿Sí? ¿A qué características me refiero? Y acá está la teoría detrás de los plugins. ¿Sí? Perdón, Diego, es que no te entendí particularmente. Cuando hablamos de compresión, hablamos de no solo una serie de parámetros que ustedes, sobre todo los más técnicos, ya se están imaginando, ¿sí? Sino hablamos de algo un poco más preciso, lo que se conoce como una topología. Llamémosle una suerte de raza. ¿Sí? Una palabra que tiene mala prensa, pero yo estoy tratando de discriminar en favor de nada, de categorizar. Aparte estoy hablando de compresores. No creo que los transistores se enojen conmigo. Hay varios tipos de compresores. De hecho, hay 5. FET, VCA, optocompresión, mu variable, digital. Ya está. Luego hay compresores que funcionan con una topología de feedback y otras feed forward. Y a su vez, algunos son soft knee y otros son hard knee. Ya está. Acabo de decir que la humanidad tiene piel blanca, negra, amarilla. Por supuesto que lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Que hay morochos, rubios, pelirrojos y que hay gordos y flacos. ¿Quieren? Sin ofender. Entonces después las cosas se entrecruzan. Un compresor puede ser flaco, morocho y de tez oscura. Y hasta acá no estamos definiendo a una persona en concreto. Es un estereotipo si ustedes quieren. ¿Sí? Cualquier compresor será soft knee o hard knee, será feed forward o feedback y tendrá alguna o responderá a alguna de las 5 topologías que yo acabo de mencionar. No estoy hablando si es transistorizado o valvular o un plugin. No estoy hablando de si tiene un ataque tal o cual o tiene un release auto. Todo eso son detalles. Fíjense hasta qué punto eso es un detalle. Por lo tanto, comprender esta idiosincrasia basal de cualquier compresor es entenderlo en lo más íntimo de su diseño. Y después vemos si tienen 2 perillas, 4, cómo hace esto, aquello, etc. Pero créanme que lo segundo es el cascarón del asunto. Luego, algunos compresores, como el Compassion de DMG Audio o como el DC8C3 de Klanghelm, tienen la pésima idea, lo de pésima entre paréntesis porque corre por cuenta mía, de tratar de abarcarlos todos en uno. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué me parece tan malo? Porque nosotros como técnicos, incluso los que nos dedicamos pura y exclusivamente a la cuestión técnica, ¿qué le queda al músico? Y no es por denostar, sino por aclarar que si uno es músico o compositor y simplemente quiere un compresor para comprimir, por ejemplo, mi amiga Constanza, que acaba de grabar una toma brillante de su voz, y como toda voz humana, tiene una cantidad de matices que, si a lo mejor está cantando una canción pop, no es bienvenido el matiz dinámico en el pop, por una cuestión de cultura, por una cuestión de costumbre, etc. ¿Sí? Si está cantando una canción pop a la Katy Perry, la compresión está a la orden del día. Si es algo más de los 80s, Madonna no sufría tanta compresión. Y si estamos hablando de un tango que grabó Gardel en el año 30, ¿sí? O alguna pieza de Violeta Parra grabada muy a los ponchazos,
Bueno, ahí no hay tanta compresión porque no había compresores. Bueno, fenómeno. Entonces, se permite un poco más en el folclore que en el pop, que en el super pop elegante más moderno, por una cuestión de uso y costumbre. Ojo, después Constanza ve lo que quiere hacer, pero ya hay como una especie de maridaje entre una cosa y la otra. Entonces ella, perdón Constanza que te tome de pie, quiere comprimir su voz. Y se encuentra con estos compresores que yo les mencionaba recién, 20 millones de perillas. Si eso ya es complicado para nosotros como técnicos, ¿qué le queda a una persona que no pretende meterse de lleno en el asunto? ¿Sí? Entonces eso es lo malo que yo le veo. ¿Sí? El hecho de tener la guitarra con 3 mangos, 12 cuerdas, bajo y 20 millones de perillas. Dificulta la ejecución de un acorde de do mayor, porque no es algo muy específico. Bueno, todo esto por ahí les parece una estupidez. Pero, ¿qué tiene de positivo esto? Que enfrentarse a esa herramienta, bajándose un demo o leyendo el manual, ya nos pone en una exposición académica, ¿sí?, de la cosa, como para entender un poco más la teoría detrás de los compresores. ¿Sí? Bien. Diego Muñoz hace una pregunta y Cristóbal Moya no parece disfrutarlo. Make-up significa ganancia de compensación. Make-up, ustedes vieron que los gringos no tienen muchos vocablos. Make-up significa maquillaje y significa compensación. Las dos cosas. También significa hacer arriba, si vos querés. Pero bueno, está bien, hay que ponerle humor, flaco. Es un viernes, yo no lo culpo a Diego, tampoco a Cristóbal. Además, hace 1 hora y media que se están bancando todas estas tonterías sin interrupción que yo estoy diciendo. Fenómeno. Entonces, ya conocen una buena fuente de información y no solo gratuita, sino como buena fuente de consulta también. Matías Sotelo dice, sacate un plugin de masterización. Cualquiera de estos tres, Matías. Cualquiera de estos tres me sirven a mí para masterizar. ¿Son la herramienta fina para masterizar? No. ¿Se necesita? A veces sí. Entonces, quizás no vienen a cuento en ese momento, pero cualquiera de estos tres, que todavía ni siquiera describí y que sí pretendo hacerlo muy rápidamente, sirven para masterizar o para mezclar. Es más, mi postura particular con respecto de esto, y lo digo en primera persona para instarlos a ustedes a pensar en eso, no hacerme caso solamente porque yo lo digo, porque ¿quién es Morphy? Pero sí para considerarlo, es que no existen tales cosas como un plugin para esto y un plugin para aquello. ¿Ok? Justamente Matías Sotelo con su pregunta, bien intencionada, me da pie a aclarar esta cuestión que yo sé que en el mundo en el que estamos nos plagan constantemente con esta idea. ¿Sí? A lo mejor alguno de ustedes está esperando que yo diga que este compresor está bueno para el bajo, pero este para el bombo. Eso es falso, muchachos. Eso es, muchachos y chicas, absolutamente falso. Nosotros no podemos tomar esa posición ni tolerar que alguien ose decirnos a nosotros si la sal está buena para la ensalada y si el azúcar está bueno para el café con leche. Nosotros tenemos que hacer esa comprobación nosotros mismos, acorde a nuestras necesidades y gustos particulares, y eventualmente llegaremos a la conclusión de que efectivamente el azúcar es más propicio para el café con leche que la sal, y que una sal con café con leche probablemente no le guste a nadie. Perdón, un café con leche con sal. Pero eso hay que comprobarlo. Y muchas veces no es comprobable. Muchas veces alguien pide un café con leche con sal, ¿sí? O la ensalada con azúcar queda bien. Disculparán lo torpe de los ejemplos, pero creo que soy gráfico en lo que digo. Entonces, ciertamente, vamos a un ejemplo específico. Esto que está acá enfrente, que yo acabo de disparar sin querer, MJUC Junior es un compresor Varimu.
Símil topología valvular. ¿Eso qué significa? Gran cantidad de distorsión armónica. ¿Qué es la distorsión armónica? Bueno, se los dejo para pensar, no tengo mucho tiempo para indagar en eso ahora, pero todos tenemos por lo menos alguna mínima noción de que es algo que tergiversará el timbre. De transparente no tiene nada. Entonces, si pensamos a la masterización como una etapa de trabajo transparente en pos de no deshacer o desandar un trabajo fino, tímbrico, espectral de una mezcla, por ejemplo, el disco de Humaniana de Spinetta, que ya se mencionó, me acuerdo cuando llegaron las mezclas al estudio, yo trabajé en la masterización de ese disco, creo que lo mencioné, y las mezclas eran el mastering prácticamente. Estaba tan bien mezclado. Entonces, claro, era una osadía absoluta tener ese audio tan prístino con una herramienta de carácter, como podría haberlo sido cualquier compresor Varimu. O por ejemplo este, que en esa época, año 2008, cuando hicimos ese disco, no existía. Bueno, bárbaro. Entonces, este compresor, para ese disco no sirve. Ahora, el otro día, después de que hicimos el disco de Spinetta y estamos todos contentos, viene un disco hecho por un artista independiente en su cuarto, con una mezcla quizás no tan agraciada, que se vería muy beneficiada de una alta cantidad de distorsión armónica que refuerce el espectro y los transitorios de esa mezcla. ¿Sí? ¿Por qué esa mezcla suena así? ¿Debería haber sonado de otra manera? ¿Podría yo recomendarle a ese tipo que remezcle eso? Son otras cuestiones. Yo vuelvo al ejemplo, ahora estoy en el estudio, la mezcla llegó y esta mezcla se podría beneficiar de una cosa grosera como es la cantidad de distorsión armónica que este compresor me puede brindar. No sé si notaron que se mueve solo. Bien, entonces es la herramienta para mezcla. Por lo tanto, es uno el que decide en función de un criterio cuando una herramienta realmente es útil y cuando no lo es. Y yo quiero que ustedes lo piensen de esa manera. Después la obviedad, ¿no? ¿Usás mucho delay en mastering? No. ¿Está bueno que un compresor de 20 perillas de fase lineal con oversampling lo use para comprimir un poquito de un canal de bajo que tiene una nota en un momento de la mezcla? No, tampoco, digamos. Estás matando una pulga con un cañonazo. Entonces, hay tendencias, hay ideas de esta herramienta, yo la diseño para esto y yo no me voy a oponer a eso. Pero hasta ahí llega esta cosa de la Ferrari es para correr carreras, el Peugeot o el Renault es para llevar a los chicos al colegio. Y además eso a mí no me lo demuestra nadie más que mi propia experiencia. Y cuando digo a mí, digo a vos, a ustedes. Muy lejos de toda la gilada, si me permiten, ya me enojé, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Un libro o un foro o un video de algún youtuber que dice, esto se usa para esto. No suscriban a eso, ¿sí? David dice, ¿es posible escuchar una prueba de esos plugins? Claro que es posible. Bájatelos, agarrá lo que tengas a mano de tu propio audio y dale a gusto. Resilie, al final es un tema de comodidad y recursos, pero de una u otra forma se cumple él. Si suena, funciona bien, entonces está bien. Sí, la comodidad es absoluta enemiga nuestra, ¿no? O sea, la comodidad es enemiga del arte por lejos. Si yo fuese una persona cómoda, quizás no conocería estas herramientas. Estaría usando lo que algún compañero de la facultad me dio y ni siquiera me estaría preocupando demasiado si es lo mejor que hay o no. No es cómodo investigar. Bueno, vamos, son las 5:30 de la tarde de un viernes y hay 90 personas acá. No debe ser cómodo para ustedes. Hay 10 millones de cosas mucho más placenteras que esto, seguro. Pero por algo, entonces, la comodidad no me interesa. No me parece que nos debería interesar. Pero bueno, no quiero hacer de esto una charla de bar. Fíjense cómo igualmente sí me interesa o sí, se me escapa la cosa de ir
saltando y salteando temas desde lo más duro de la tecnología o de la cuestión del audio hacia algunas cosas que hacen a las buenas prácticas en el estudio. Le estoy hablando a un grupo de gente, técnicos o futuros técnicos. No es una reseña en una revista. Entonces, para mí es importante qué hace la herramienta y más importante es, muchachos, chicas, ¿qué hacemos nosotros con esta herramienta? ¿La estamos usando bien? ¿La estamos subusando? ¿La estamos sobreusando? Y eso es toda una discusión en sí misma. Y sigo usando a estos plugins y otros que tengo por ahí, que veremos más tarde, como conejillo de India para disparar estos asuntos. Ahora, si el mismo fabricante nos ofrece dos procesadores, que son dos compresores, 1, 2. Olvídense del que está por debajo en este momento, por un momento. Entonces, más allá de cómo se ven, o de que hay más perillas en uno que en otro, ¿qué diferencia puede haber? Bueno, ahí está el asunto. Ahí radica todas las cuestiones que yo mencioné antes. Este compresor, el DS1A3, es un VCA. No estoy loco, es un plugin, es digital, pero emula el comportamiento de los compresores VCA analógicos. Yo podría tomarme un recreo y abrir otro compresor, ¿sí? Acá está. Y este no emula el comportamiento de nada. No solo no emula a ningún procesador en sí, los otros tampoco. Esto no es un clon de un 1176, un LA2A, un 33609, un 670, un 660, un 160. Estoy mencionando marcas y modelos específicos de compresores icónicos. Ninguno es la emulación de esto. Perdón, esto no es la emulación directa de ninguno de esos. ¿Sí? Pero comparte el carácter topológico de ser un VCA y de comportarse como un VCA. ¿Cuál de esos compresores que yo mencioné recién son VCA? Bueno, ni siquiera importa en este momento. De hecho, solamente el 33609. Pero no importa, es un detalle. Ahora, que sea un VCA nos dice una cantidad de cosas sobre cómo es capaz de responder, incluso con todas las perillas en cero, no importa, ¿sí? No importa. En cambio, esto que está aquí no es un VCA, ni un FET, ni un Varimu, ni un optocompresor, es digital, en el sentido topológico, no en el sentido constructivo. En el sentido constructivo son todos digitales porque son todos plugins. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Por qué lo estamos categorizando? Porque tiene un impacto sonoro y un comportamiento esperable. ¿Cuál es el comportamiento esperable de un VCA como este? Constantes de tiempo rápidas y estrictas. Entonces, yo podría pensar que este es un compresor en donde el ratio, la relación de compresión, va a ser más específica, más allá de que yo no la pueda sintonizar, yo no le puedo dar un valor específico. Y puedo pensar en que la distorsión de esto va a ser relativamente más baja. Pero ¿cómo distorsión? Si es un compresor. Bueno, la compresión en sí misma es un proceso no lineal. Entonces, yo puedo pasar mi audio por este plugin, que este plugin no comprima, podría pensar que no está comprimiendo si veo que esta aguja no se mueve, podría pensarlo y posiblemente estaría equivocado, porque luego hay que hacer un subtexto y decir, cuando la aguja se movió, ya posiblemente es demasiado tarde, o es un indicador hay que ver qué tan fiel es. Digo esto porque ustedes y yo estamos y crecimos en una... Disculpe que me ponga en la misma bolsa. Posiblemente ustedes tengan más en el orden de los 20 y pico, yo tengo 30 y pico. Pero estamos todos, hayamos crecido o no, en una época en la cual lo visual es ultra imperativo, ¿no? O sea, no había compresores con medidores en los 60 para que Jeff Emerick grabando los Beatles dijera, esta aguja me está marcando que me estoy pasando. Había que simplemente escucharlo.
gracias al cielo. Hoy en día nosotros podemos no estar pasándonos de compresión y tener una luz roja que se nos enciende y nos puede influir, nos va a influir. Benjamín Morales tiene 18 años. Lo lamento mucho por vos, Benjamín. ¿Qué te iba a decir? Ya perdí el hilo, ¿ves? Por decir estupideces. Por decirla yo. Entonces, no se guíen mucho por lo visual. Es más, en ese sentido, Ripper tiene una cosa, acá me van a insultar, pero miren la belleza de esto. ¡Ah! Fantástico. Podemos apagar la interfaz gráfica y no ver nada. Ustedes dirán, pero este tipo es masoquista. Bueno, sí, ¿no? Soy técnico de grabación, o sea que claramente tengo una inercia al sufrimiento autogestionado, pero autoinfligido. Pero además esto me ayuda a no ver, ¿sí? No solamente no ver estas abominables laterales de madera de pésimo gusto alemán, sino no ver esta cosa que se mueve ahí que me dice, estás comprimiendo 2 dB. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si me como 5 porciones de pizza? ¿Me voy a sentir mal después? Bueno, déjame que yo lo evalúe eso. Y probablemente tengas que pasar un par de veces por esa situación penosa hasta descubrir que no vale la pena comerse 5 o 6 porciones de pizza si no querés pasar la noche fuera de la cama, digamos. Ahora bien, no necesito una aplicación del iPhone que me diga, usted va por la 4ª porción de pizza, danger, ¿me entendés? Eso me parece una gilada, o sea, porque somos grandes. Bueno, salvo Benja Morales, que tiene 18 años. Fantástico. Entonces, esta herramienta, volvamos atrás, esta herramienta, además de un compresor de determinadas características, por compresor es un distorsionador. Y por emular un VCA analógico, acá está de vuelta la madera esta horrible, también es distorsión armónica. Entonces, ustedes pueden pensar, ¿y por qué no paso mi señal por esto? A ver qué color me otorga. Y aparte, si quiero comprimir, comprimo. Y yo les digo, tienen razón. La lógica del tipo que dice, paso mi señal por aquí porque le da un no sé qué, es esta. Y no corresponde únicamente con un procesador analógico de rack de 5 unidades de rack y $5.000 de precio sugerido del fabricante. Esto también lo hace. Veamos cuánto consume esta herramienta. Para eso Reaper me permite observar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, toda mi cadena en este momento ocupa 3,5%, insisto, de una laptop de poca monta. Y tiene un buffer size de 2048 samples. Esto es lo que ustedes están viendo aquí. Es chiquito, pero ahí está. En particular, este plugin, la cadena está ocupando 3,5, consumiendo tanto buffer size. Este plugin en particular consume 0,4% y tiene 0 samples de latencia. ¿Sí? Si lo pusiese... Matías dice, ¿cómo dejamos eso funcionando correctamente en función de la latencia, calidad y profundidad? No tiene ningún secreto. Uno bajaría el buffer size del DAW para grabar y tener menor latencia. Digo, el plugin es zero latency, pero se está usando en este momento, a ver si se los puedo mostrar, un buffer size, creo que lo ven aquí, acá arriba, ¿no? Dice, de cuál es el buffer size de mi sesión. Quizás tenga que responder esta pregunta de una manera más cabal. Disculpen. Uno maneja un buffer size más grande, generalmente 512 como mínimo samples, para una sesión de mezcla, para darle más resto a la computadora a pensar. ¿Y qué tiene que pensar la computadora? Bueno, si estamos mezclando, seguramente tenga que pensar una cantidad de canales, plugins, etc. A la hora de grabar, eso no es un problema per se, pero va a inducir latencia. El retorno va a llegar 512 samples más tarde, que es lo suficientemente tarde para que la sensibilidad musical se vea afectada. ¿Sí?
sobre todo cuando uno está ejecutando algún instrumento más preciso, más sucinto. No, ¿por qué digo sucinto? Más específico en función, más rítmico si quieren, ¿no? ¿A qué voy? Si lo que yo tengo que tocar es un pad que tiene un tiempo de ataque de 1 segundo, entrar 512 samples atrás o adelante posiblemente no me afecte. Pero si estoy tratando de rimear, de rimar, de rapear o de ejecutar algo en sincro con otra cosa de una manera mínimamente precisa, tampoco hace falta que sea al nivel de la fusa, entonces 512 samples es mucho. Por eso generalmente uno baja el buffer size y apaga los efectos y graba y después abre el buffer size y sigue mezclando. A lo mejor tu mezcla son pocos canales, a lo mejor los estás manejando con plugins zero latency y la mezcla completa la llevas adelante con un buffer size de 64 samples que te permiten grabar y mezclar y la máquina no se queja, adelante, ningún problema. Pero le estás pidiendo a la máquina que en una porción de tiempo muy chiquita haga todas las cuentas que tu mezcla necesita. ¿Cuántas necesita tu mezcla? Depende de la cantidad de canales, la cantidad de plugins, etc. ¿Sí? Pregunta Joaquín, ¿cómo se puede saber si un compresor tiene distorsión armónica? Bueno, interesantísima esta pregunta, es capaz de abrir una puerta hacia 5 horas de charla más. Hay varias respuestas a esta pregunta. Primero empecemos por la teoría. La teoría es la compresión, ¿sí? No este compresor o un compresor. La compresión es un proceso no lineal. Todos los compresores, a la vez que comprimen, distorsionan. Si comprimen más, distorsionan más. Si es hard knee, si el ataque es más rápido, si el release es más lento, si el ratio es más alto, si el umbral está más bajo, todos esos elementos incidirán en que la compresión sea mayor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, más compresión, más distorsión armónica. En cualquier compresor, el más transparente del mundo, el que no emula ningún procesador. ¿Por qué? Porque la compresión es un proceso no lineal. No se puede comprimir y no generar distorsión armónica. Es naturalmente imposible. La ley de la física. Dicho esto, que no es un problema, compresores transparentes, como puede ser este o el C1 de Waves, más allá de que ese sea una porquería, este tampoco es tan bueno, presuponen incorporar la distorsión armónica propia de la compresión y nada más. En cambio, este compresor que emula el comportamiento de un procesador analógico, bueno, emulará también la distorsión armónica de un procesador analógico. En este caso, transistorizada. ¿Por qué? Porque es un VCA. Y los VCA son inherentemente transistorizados. ¿Los transistores arrojan distorsión armónica? Sí. Incluso cuando no estoy comprimiendo. Pero es una distorsión armónica relativamente menor a las válvulas. Ah, perfecto. Las válvulas arrojan más distorsión armónica. Sí. Entonces este compresor, que es un Varimu, y que por consiguiente es inherentemente de carácter valvular, si el tipo lo fabricó bien, si Klanghelm, el señor Tony Frenzel, lo programó como corresponde, imita la distorsión armónica propia de una válvula, sí, también. O sea que este compresor distorsiona muchísimo, sí. ¿Tanto como este? No, esto ya es un plugin específico de distorsión. Y además es un plugin de distorsión de mezcla, de estudio. No es un emulador de un Boss DS1. Digo, la distorsión puede ser una cosa medible en el orden del 0,00% o el 10%. Cuando uno inyecta una guitarra DI y lo pasa por el Guitar Rig, la distorsión armónica ahí está en el orden de, qué sé yo, depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero de un alto porcentaje. No es lo mismo que este plugin, que es una cosa particular para mezclar, y no es lo mismo que esto, que es un plugin también de mezcla, pero que ni siquiera se presupone como una herramienta de distorsión, ¿sí? Y luego está esto, y este está último en el podio. Este es el compresor, o uno de los compresores,
Mencioné el C1 de Waves, el Pro C de FabFilter, ¿sí? Más allá de la cuestión visual, de la gran perilla sesentosa, uno investiga un poco qué está pasando atrás del plugin, leyendo la información que generalmente acompaña a la herramienta, y descubre que este plugin lo que quiere es comprimir de manera transparente y nada más. Y eso tiene algo muy bueno, de bueno y de malo. No, de malo no, digo, es lo que es. Después, si ustedes quieren extrapolar esto parecido a la pregunta que decía Sotelo hace un rato, de decir, ok, para mastering uso esto que es transparente y para mezcla uso esto o esto. Bueno, puede, ¿por qué no? Y si este compresor es Harney y de constantes de tiempo rápidas y precisas, ¿no será más útil y más dúctil a usarse en un bombo o un tambor y una batería y no tanto en un bajo? Ah, pero si yo quiero un compresor lento y pesado con releases largos y que me sostenga un bajo, que dé una cama de graves constante, quizás este compresor ayude más a eso. Bueno, si el bajo está tocando eso y no es un bajo eslapeado, posiblemente tengas razón. Entonces uno empieza a configurar su propia lógica de, che, al final el azúcar quedaba bien con el café con leche como leí en Gearslats, pero la comprobación la hiciste vos y no es un preset. Y termina respondiendo a la lógica de las cosas. Este compresor es lento y genera mucha distorsión armónica. Vos tenés un instrumento como el bajo, que no se ve perjudicado, muchas veces se ve beneficiado por la distorsión armónica. Ese bajo está tocando redondas ligadas, entonces un compresor lento acompaña una melodía continua y entonces todo va viento a favor. ¿Significa que no puedo comprimir el bajo con este compresor? No, claro que no. Pero habría que ver si es el más indicado para la situación. ¿Cuál es la proposición de esta charla hoy? Poner herramientas sobre la mesa y describirlas mínimamente para que ustedes saquen sus propias conclusiones de cuáles son las más indicadas para la ocasión. Yo solamente estoy inventando un ejemplo de un bajo que toca en redondas ligadas en un tema de rock and roll. Nada más y nada menos, para ilustrar el cometido. Ivo Moraga, ¿qué opina del API 2500 de Waves? Bueno, opino que es una pésima emulación de un compresor bastante feo también. El de miles de dólares a mí me deja miles de dudas. El de Waves no me deja ninguna. Es ominoso. Y encima si lo tenés que tener pirata, peor todavía. Pero bueno, regalado es caro. ¿Qué hace que...? Ah, perdón, no terminé de completar la respuesta que yo le quería hacer a Joaquín. ¿Querés verlo de otra manera, Joaquín? Lo voy a hacer muy, muy rápido, para no sacarle mucho tiempo. Pones un tone generator, ahí está. ¿Sí? Esto lo voy a hacer volando. ¿Sí? 100 Hz. Y ahora pones un analizador de espectro. Esto es bien técnico, ¿eh? No, perdón, no este. Acá está. Lo configuran con tiempos lentos para poder tener más precisión y una ventana de FFT bien grande para poder tener más definición. Ahí está. ¿Sí? El piso de menos 120 dB es mucho. Ahí está. ¿Qué estamos viendo? 100 Hz. Ahora vamos a hacer un sándwich. Acá está el tono y acá está el analizador de espectro. Lo voy a poner así flotando, así no lo perdemos de vista. ¿El sándwich cuál es? Entre el generador de tono y el analizador, ¿qué vamos a poner? Alguna de estas herramientas. Bueno, vamos a poner la que más distorsionaba. Pum, ahí está. ¿Qué apareció? Pasto. ¿Qué es ese pasto? Distorsión armónica. 200, 300, 400, 500 Hz. ¿Sí? Ustedes son compositores igual que yo. ¿Esto qué es? La octava, la docena. ¿Digo bien la docena? Sí. La doble octava. La docena, digo, la quinta, una octava arriba, ¿no? La doble octava. Después sigue la tercera mayor, pero ya 2 octavas arriba, etc. ¿Sí? Esto es solo por existir.
¿Está comprimiendo el compresor? No. ¿Cómo lo sé? ¿Porque la aguja no se mueve? Y bueno, pero vos dijiste, bueno, ¿la compresión está en mínimo? Bueno. A ver, empecemos a comprimir. Más distorsión. Fíjense la compresión, estoy comprimiendo 36 dB, porque mi señal, la fundamental, acaba de bajar muchísimo. Perdón, no estaba a menos 36, estaba a menos 12 y bajó a menos 36. Es decir, estoy comprimiendo 24 decibeles. Y pero acá dice 42. Bah, ¿qué me importa lo que dice ahí? No ocurre necesariamente. Va, ¿qué me importa? No. ¿Quién dice que 42 o 48 son decibeles? ¿Por qué habría de pensar eso? Desconfíen de todo, hasta de Morphy mismo, sobre todo de Morphy, empezando por el hecho de que es argentino. Todo dicho. Por eso, háganme caso cuando les digo, no me hagan caso. Pero a los hechos me remito, y esto lo pueden probar ustedes. Este es un analizador de espectro que viene con Reaper. No quieren usar Reaper, hay uno muy bueno que se llama SPAN, S-P-A-N, de la firma Voxengo. SPAN, de Voxengo. Es un excelente analizador gratuito. Generador de tono, todos los programas tienen. Pongan un plugin en el medio y vean qué pasa. Pasa esto. Entonces, no hay solamente compresión, hay distorsión armónica. Esto afecta el timbre. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué sé yo? Condimentar una comida, ¿es bueno o es malo? Bueno, si la materia prima no tenía gusto a nada, es bueno. Si estás condimentando una cosa que era riquísima per se, yo no la condimentaría. Entonces los condimentos no son malos. Lo malo es no saber cuándo usarlos y la inercia propia del operador, nosotros, que es condimentar. Yo tengo algo lo que usar. Ni siquiera me pregunto a priori. Digo, hay que tener el alma muy templada para preguntarse a priori si realmente necesita esto. Uno quiere, no sé por qué quiere, justifica su trabajo, está enamorado de estas cosas, ¿no? O sea, somos técnicos de grabación y tratamos de poner la mayor cantidad de micrófonos cuando en realidad lo más aconsejable es poner la menor cantidad de micrófonos. Objetivamente discutible, por la distorsión de fase, por el tiempo de insumo de estudio, por esto y por aquello. Entonces, es interesante, ¿eh? Es interesante para pensar de todo punto de vista. Bueno, entonces podemos pensar en cómo funcionará este compresor, ya podemos tener una idea de cómo distorsiona. Vamos a someter al mismo análisis que yo no me proponía hacer a este otro. Fíjense que apareció menos pastito. Lo de pastito lo digo para hacerlos reír, no se van a pensar que en una práctica tan laboratorista y científica como esto yo me voy a referir a esto como pasto. Es el segundo parcial armónico. ¿Sí? Es un parcial y es armónico. ¿Por qué? Porque son 200 Hz como múltiplo entero de la fundamental de 100 Hz. Si fuese otro valor, 205 Hz, sería el segundo parcial, pero no sería armónico y no sería distorsión armónica y no sonaría bien. Imagínense un piano, un bicordio de doble octava en donde la octava más aguda está ligeramente desafinada, ¿no? Un La 110 y un La 222. Va a batir y va, se llama bicordio, Matías, no sé cuál es el chiste. No es un acorde hasta que no son tres notas. En todo caso, tricordio me suena a helado de chocolate, vainilla y frutilla, ¿no? Pero esa palabra sí que no existe. Pero todo lo demás es un bicordio. Incluso si es de octava, que ni siquiera hay dos alturas diferentes, pero es un bicordio al fin. Digo esto porque hay muchos que son compositores. Y insisto en mi rol de técnico de estudio, ¿no? Entonces imagínense cuando uno está en el estudio hablando de distorsión armónica e introduce el término bicordio. Quedas bien con todo el mundo. Por eso es importante estudiar música y audio, sea que querramos ser músicos o querramos ser audios. En fin. Tomás dice, no entendiste nada. ¿Me lo dice a mí, Tomás? Así yo quiero aprender. Corríjame si digo algo que está mal. Por ahí se lo dice a Matías. Vamos a esperar que Tomás
Ahí va, ahí va, ahí va. No lo digo para incitar a la agresividad a nadie. Lo digo honestamente, si estoy frente a compositores, eh, yo no me quiero equivocar. No lo puedo evitar. Bien, entonces fíjense cómo la distorsión armónica de este otro compresor ya es otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Dos compresores de la misma empresa. ¿Sí? O sea, no estamos comparando Fender con Gibson, estamos comparando Gibson Les Paul con Gibson SG. Es el mismo fabricante con la misma fábrica, la misma madera. Ponele. Entonces, son dos herramientas que tienen la misma cuna y antes de comprimir ya están sonando de manera diferente. O mejor dicho, ya están otorgando un sonido diferente en base a su distorsión armónica. ¿Sí? Vamos a bypassear este plugin. Chau, distorsión armónica. Vamos a poner este otro plugin, el compresor. Ok, no hay distorsión armónica. Entonces, de acá ustedes pueden sacar 1.000 millones de conclusiones. Por ejemplo, si yo quiero un compresor en cada canal de mi mezcla para ver si lo uso o no lo uso, como habrán visto en las consolas de gran porte, suele haber procesadores dinámicos en todos los canales. Entonces, este tipo de compresores, no este compresor, este tipo de compresores. Ahí me preguntaban por el Pro C de FabFilter, o yo lo mencioné, o el de Waves. Seguramente tengan el C1 de Waves, no el 2500 de API de Waves, o el SSL de Waves, o el LA2A de Waves. No, no, no. Compresores que no emulen, no emiten a otros. Bien, tengan esta característica tan transparente. Puede ser una buena idea y aparte no consumen nada. Este consume 0,1% del CPU y tiene 0% de latencia. Entonces uno puede agarrar y decir, tengo un compresor prendido en 20 canales y ocupa 2% del CPU y no distorsiona. Y está a la mano ¿para qué? Para agarrar y decir, listo, comprime un poquito. ¿Sí? Chau, y listo. Eso puede ser una buena idea. Yo no lo haría. Yo haría esto. Pondría este compresor, también un poco porque trabajo fundamentalmente con rock and roll, con rock o con pop. Entonces, la consola y el sonido y la cosa ahí medio vintage, como ustedes decían. Entonces, esto ya me está salpimentando un poco la cosa, incluso antes de comprimir. Después puedo venir e intentar comprimir y seguramente obtenga más distorsión armónica. Uy, disculpen. Pero fíjense cómo el compresor al mango, al mango significa al extremo, eh, genera dos componentes parciales armónicos de alto nivel en relación a la fundamental y no más. O sea, en términos musicales, refuerza la octava y la docena. Y hasta ahí llega. Entonces, he aquí la diferencia entre la pimienta blanca, la rosa y la negra, que todo chef debe conocer. Y la última herramienta, más otras cosas, botones que están acá, que no tenemos ahora tiempo de discutir y que aparte ustedes leerán el manual para indagar, si es que les interesa en particular este compresor. Yo vuelvo a decir que estoy usando a esto como una cortina de humo para hablar de cosas más profundas del audio que ustedes deben conocer. La topología de compresión, la distorsión armónica como un evento en sí y la manera de conocerla y medirla uno mismo, más allá de lo que las orejas nos digan, los oídos nos dictaminen o el manual nos indique, todo a base de herramientas gratuitas y su puesta en práctica, cómo ponerlo en práctica en una situación de mezcla real. ¿Sí? Esta herramienta, IBGI2, no es un compresor, es una herramienta específica de distorsión armónica. Entonces, acá está el diseño de uno. Fíjense que ya está funcionando con el mismo tono puro, yo esto no lo cambié y no cambia absolutamente nada. ¿Sí? Ahí está el sándwich, pero claro, porque el drive está en 0. ¿Sí? Lo pueden ver aquí. Drive 0. Entonces, la herramienta activa
no genera distorsión armónica, porque está realmente obedeciendo no a una emulación de algo analógico, sino a los propios designios de uso de nosotros, los operadores. Vamos a darle. Ahí está. Vamos a ponerlo en 10. ¡Apa! Esto ya va mucho más lejos de la octava, la quinta, la doble octava, la tercera mayor, la quinta, la otra octava, la séptima menor. ¿Sí? Y modifica el timbre notablemente. Y a la vez es un procesador de estudio. No es el Guitar Rig, no es un emulador de cabinet, no es un cabezal, no apunta a eso, pero va a tener un impacto sonoro interesante. ¿Qué pasa? Yo tengo un control de trim aquí. Trim, si ustedes saben, tiene que ver con ganancia reductiva, sustractiva. Trim en inglés significa cortar algo, cortarlo porque sobra. Por ejemplo, trim your hair. Entonces, ¿por qué trim? Porque está demasiado largo. No es mi caso. Pero, ¿a qué se refiere esto? ¿Y por qué hay un medidor BU con una aguja clavada? Porque esto está pensado para trabajar en un nivel nominal. Entonces el control de trim, si bien nos permite amplificar hasta 20 dB, ¿y qué pasa? Crece todavía la furia sónica adentro de nuestro espectro. ¿Cómo sonará esto que se mueve? Ya se mueve. O sea, yo les recuerdo a ustedes que nuestra señal de origen era esto. ¿No? Un tonto tono puro. Y este plugin, gratuito, sonso, ¿no? Que consume 0,712, bueno, sube como el dólar en Argentina, ahí se quedó. Genera todo esto que está acá. No creo que suene demasiado bien esto, es un experimento de laboratorio, pero fíjense las capacidades de moldeado sónico que tenemos con dos perillas. Yo acá estoy abusando del recurso. Esto no necesariamente está pensado para usarse en 10, y lo de trim ciertamente está pensado para no inyectarle tanta energía a la cosa. ¿Por qué? Porque el plugin tiene un nivel de calibración. ¿Cómo puede ser esto? Claro. Todos los plugins y todos los procesadores analógicos, digitales, tienen un nivel nominal, están calibrados, están diseñados para comportarse de manera óptima frente a una señal de una característica o de un nivel específico. ¿Sí? Y esto es algo de lo que no se habla mucho. En la jerga lo conocemos como gain staging, es decir, ¿con qué fuerza, con qué nivel de señal ingreso a la siguiente etapa? Y esto es clave. El nivel nominal es 0. La unidad de medición más avanzada que tenemos hoy es la unidad VU de los años 30 y 40, para establecerla como un patrón general de medición. No es RMS, no es Loudness Units, todo eso es más útil o no útil, ya RMS ya no es útil para nada. Loudness Units, LU, LUFS es muy útil para otro contexto, no para esto, no para hablar de la energía ingresante en un procesador. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos proponemos a priori lograr esta salvajada que está en pantalla. Nosotros nos proponemos llegar a cada procesador con el nivel nominal, el nivel que ese procesador admite como mejor. Y ese nivel es 0 BU. Y ese 0 BU, por convención, suele ser menos 18 dB full scale, llevándolo a una unidad de medición con la cual ustedes y yo estamos más familiarizados. Pero no es obligatorio. O sea que el buen técnico o la buena técnica de mezcla tiene que leer el manual o mandar un mail a Waves a ver cuál es el nivel nominal de cada plugin para saber con qué señal alimentarlo. Por eso los plugins tienen trim y output gain, o los otros que ya borré tenían input y output gain. Y si no lo tienen, mal por ellos. Mal por ellos. ¿Sí?
¿Ustedes vieron, alguna vez fueron a Estados Unidos y pidieron una grande de mozzarella y la grande de mozzarella es así, como que el doble de grande de la grande de mozzarella tradicional chilena o argentina? Bueno, ¿por qué? Porque ellos calibran el 0BU a un valor más alto. Entonces, para ellos una grande de mozzarella es lo que para nosotros sería una y media. ¿Sí? O alguna vez les pasó, quizás es un ejemplo medio snob ¿no? Pero que tenés algún amigo o algún pariente que viaja y vos le pedís que te traiga una camisa. Y si esa camisa es large en Europa, te queda chica. Y si es large en Estados Unidos, entrás vos y toda tu familia. ¿Por qué? Si ahí dice large. Porque no hay una convención en centímetros de hombro a hombro para decir esto es large y esto es small y esto es medium. Los tipos más o menos deciden. Y esto es igual. 0BU se corresponde en la mayoría de los casos, estadísticamente hablando, con menos 18 dB full scale. Pero hay que comprobarlo caso por caso. Entonces, ¿qué les parece si ponemos drive en 0, trim en 0, tone generator en menos 18, ¿sí? Nuestra fundamental baja, y volvemos a juzgar a nuestros plugins anteriores, los que tenían distorsión? Porque el compresor de Reaper todo gris no tenía distorsión. Entonces, este compresor, el MJUC, de base tiene esta distorsión cuando está calibrado. Yo no estoy calibrando el compresor, estoy calibrando el gain staging, el flujo de señal. Yo antes le inyecté no menos 18, menos 12. Y apareció más pastito. Entonces era realmente un mal uso de parte mía. ¿Sí? O sea, no es que el picante sea una cosa tan detestable, es que yo le puse demasiado la otra vuelta. ¿Qué pasa si le pongo un poquito? Uy, qué rico. Cool. Ahora lo estamos entendiendo. ¿Qué pasa si le pongo de más? Menos 3, bueno, más todavía. Y el compresor sigue en 0. Lo vuelvo a poner en 48 y voy a tener más. Entonces, claro, estamos empezando a trabajar el timbre y el sonido y su riqueza armónica. No tengo ni que aclarar la importancia de esto en cuanto al timbre, en cuanto al apoyo a los transitorios, en cuanto al sustain de los instrumentos, ¿no? La distorsión armónica es la sal de la vida. Entonces, realmente tenemos que manipularla a un nivel con la máxima destreza que nuestro profesionalismo, si ustedes quieren, nos permita. Alguno por ahí está pensando que yo estoy buscándole la quinta pata. No, 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 no. Esto es la ley número 1 del técnico de grabación o la técnica de mezcla. Saber si le estoy poniendo mucho pimienta, mucho de más, porque si no el sabor se va a tergiversar mal. No importa que la ensalada esté hecha estrictamente según la receta. Basta con que vos no le pongas sal o le pongas sal de más para que esté todo arruinado. Y estamos hablando de algo tan estúpido o tan aparentemente sencillo como salpimentar. Disculpen el paralelismo constante con el arte culinario. Si bien ustedes y yo sabemos que la cocina y el estudio son exactamente la misma cosa. Pero a fin de cuentas es para que ustedes entiendan que esto ni siquiera es una bizarreada. Uy, qué loco este chabón, como decimos nosotros, este güey, las cosas que hacen. No, no, los técnicos de los que yo aprendí todo el tiempo están haciendo esto. ¿Por qué? Porque pasarse también es interesante. O cuidar la señal. Si yo sé que este compresor está calibrado a menos 18 dB full scale, por lo tanto, lo pongo a menos 18 dB. ¿Sí? Entonces, esta es la distorsión de base del compresor. No es transparente. Bueno, qué lástima, porque yo necesito compresión transparente, pero a la vez necesito el típico comportamiento aletargado, pesado, lento, con esos releases largos del Barimú. O sea, yo quisiera la compresión de este compresor, pero no quisiera la distorsión armónica de este compresor. ¿Hay alguna manera de que este compresor comprima sin distorsionar, sin tener que llamar al fabricante y pedirle que me haga una versión especial? Claro, vamos a inyectarle menos señal. Menos 24. Y la distorsión ya bajó. Sí, voy a tener que comprimir
más lejos todavía. Pero la distorsión la tengo más abajo. Y para eso tengo el make-up gain, ¿sí? La ganancia de maquillaje que decía algún amigo por ahí después. Y ahí le doy 36 dB. ¿Qué me importa? Y le doy más make-up con otro plugin después si quiero. Pero he encontrado la forma de sacarle el verdadero jugo a una herramienta que es capaz de comprimir, de distorsionar, o de comprimir y de distorsionar, con una cantidad de combinaciones bastante amplia. Con 2 perillas, 3% de CPU, 0 latencia, gratis. Y vos tenés el bundle de Waves, ¿cuántos plugins son ahí? ¿Sabías todo eso de esto? No. Entonces, hay que ir de a poco a sacarle el jugo a una y una y una de estas herramientas. Con esto haces mucho más que con 5, 6, 10 compresores diferentes. ¿Qué es lo que hace? Realmente no quiero ser antipático ni mala onda y tildar a los demás de ignorantes, pero digo, ¿cuál sería la naturaleza nuestra? Che, este compresor no me está resultando. Pum, pongo otro. ¿Por qué? Porque tengo, porque hay, porque los plugins. Entonces, ¿quién de ustedes se compra una Les Paul de $5.000 y si no le saca el sonido a la primera, ya la bota, la deja de costado y agarra otra Stratocaster que también vale $5.000? Lo más probable es que todos nosotros hayamos invertido todo nuestro esfuerzo en tener una guitarra o un par de guitarras y tratemos de sacarle todos los sonidos posibles a esa guitarra. Yo no estoy hablando de la limitación de los recursos, del hecho de decir, muchachos, tenemos que mezclar un disco con una mano atada en una computadora con Windows 95. No se trata de privarnos o de abrazar las vejaciones. Se trata de sacarle el verdadero jugo al asunto. Y no por tener, mal usar. Y no comprender y no conocer esta tonta teoría atrás. Bueno, no tan tonta, atrás de esto. Y vuelvo a montar el DC1A3, a calibrarlo en menos 18, ¿sí? Y tiene otra distorsión armónica. Y si lo bajo a menos 24, como estaba antes, no sé si lo llegaron a ver, no tiene distorsión armónica. ¿Cómo? No es que distorsionaba solo por existir. Sí, a nivel nominal o superior. Fíjense dónde está la aguja y dónde está el cero. Por debajo de cero no satura. Es tan transparente como el compresor digital. Entonces era mentira o era falso, era un falso juicio aquello que dijimos hace unos instantes de que este compresor, por existir, comprimía. No, es a partir del nivel nominal que empieza a comprimir. Entonces yo puedo elegir, ¿sí?, si la señal que ingresa al compresor está a nivel nominal o menos o más. Es mi decisión. A priori parecería lógico que estuviera a nivel nominal, ¿no? Son 2 cucharaditas de sal. Ni te pases ni dejes de ponerle. Porque en general a todo el mundo le gusta así. Pero es una decisión tuya. Y esto, que ocupa gran parte de la pantalla, alguna razón de ser está. Cuando el fabricante es fidedigno. Cuando nos parece puras luces y puras pompas, bueno, quizás puede ser que sea un engaño. Pero si uno tiene alguna mínima confianza, esto algo refleja. Y a los hechos me remito. Vuelvo a ponerlo en menos 18. Llevo la señal a 0. La aguja está en 0. No hay distorsión armónica. Ahora el compresor está en sintonía con su propio nivel nominal. Ahora sí, comprimo y genero distorsión armónica, todo lo que se me canta. O voy al plugin que tengo anterior, o voy al clip de audio y lo reviento de volumen a la entrada. Ahora yo decido, pero ya domino. Y no al revés. Por último, en menos 18, este procesador, que tiene un control específico de trim, porque como está diseñado para la distorsión armónica, entonces si la señal que llega
no está en menos 18, está en menos 12. Entonces ya esto está, ahí lo ven, amurado a la derecha, yo vengo al trim y bajo hasta llevarla a 0. Noten que ni siquiera me dice cuánto está bajando. Yo tendría que venir acá a pedirle a Reaper y justo lo bajé menos 6 dB. Pero no me da el valor. ¿Por qué no me da el valor? Porque no importa el valor. Lo que importa es que la aguja esté en 0. Ahí es cuando el plugin le está diciendo al usuario, mi talle es este. Yo soy large acá. Large Ulrich. Se nos va Cristian. Adiós, Cristian. Gracias por haber venido. Ya terminamos. Sé que estamos pasados 10 minutos. Redondeo esta idea y los dejo partir. Bueno, muy bien. Más otras múltiples cuestiones que hacen a este procesador en sí. Y que habrá que descubrir. Cómo sintonizar o poner un énfasis en la distorsión, asimetría, etc. Roberto habla algo de Q, yo medio que se los prometí, pero me he pasado con esto. Así que voy a dejarles las puertas abiertas para seguir investigando en sus casas. Y con mucho gusto seguimos con las consultas fuera de esto, hoy, mañana, o quedamos comprometidos con el Instituto de Arcos para hacer una nueva charla. Este era otro procesador que yo quería mostrarles. Esta era otra empresa que yo quería hacerles conocer. Tokyo Dawn Labs. Otra empresa que tiene mucho freeware absolutamente alucinante. Este es un ecualizador, claramente. Puedo apagar las 3 bandas, puedo incorporar un filtro pasaaltos o no, pero sobre todas las cosas puedo trabajar para tratar de unificar los dos temas que estamos... Ariel, gusto conocerte. Disculpas que yo me haya propasado unos minutos y muchos se tienen que ir. Ya terminamos, creo que esto se está grabando, y si no, por favor, pidan los apuntes. ¿A qué voy? Esto es un ecualizador de 3 bandas, fantástico, pero a su vez tiene un módulo de saturación por banda y una etapa de salida. Y esa etapa de salida tiene 1, 2, 3, 4 modos que no son lineales, o sea que son no lineales, o sea que incorporan distorsión armónica, calibrables. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a montar de vuelta nuestro analizador de espectro. Acá está. Estamos generando una sinusoide por 6 dB por encima del valor nominal supuesto, y yo tengo este ecualizador en modo funky. ¿Y qué aparece? Distorsión armónica. Las 3 bandas están apagadas. O sea que este plugin está agregando esta distorsión armónica, como el otro compresor que vimos, solo por existir. Y si bajo la calibración, bueno, la distorsión armónica no desaparece, pero baja 6 decibeles. Y si la subo al tope, bueno, ¿qué estoy haciendo? Calibrando el nivel nominal propio de la etapa de salida. Podría ser una válvula, podría ser un transistor, es un algoritmo, de la etapa de salida de este procesador, de este ecualizador. En el modo funky, ¿qué significa el modo funky? Nada, no significa nada. Es un nombre de fantasía. ¿Qué le van a poner? Armónicos impares hasta el número 15. Noten que son los impares, 100, 300, 500, 700. Esto tiene cierto impacto sonoro. La octava no está reforzada, musicalmente suena de forma distinta. Pero eso es solo el modo funky. ¿Qué será el modo mellow, el modo dulce? Y vamos a verlo. Para la misma calibración, mucha menos distorsión armónica. ¿Y qué pasa si pongo modo lineal? No hay distorsión armónica. ¿Y qué pasa si yo prendo una banda con la distorsión apagada? ¿Sí? Tengo una sinusoide de 100 Hz, entonces vamos a hacer un shelf de 200 para arriba. Bueno, amplifico lo que tengo y no pasa nada.
Y si activo la saturación, aparece un parcial. ¿Pero cómo? ¿No estás en modo lineal? Sí, sí, pero esto es una etapa de salida y esto es la distorsión armónica de esta banda. O sea que yo puedo tener un ecualizador que si no ecualiza, igual satura, o un ecualizador que no satura, bien digital, salvo que ecualice, o que ecualice sin saturar, o que sature y distorsione al ecualizar, y si no ecualiza también. ¿Eh? Faltaría que esto fuese gratuito y que suene bien. No, un momentito. Es gratuito y suena muy bien, digo yo. Pero como es gratuito, ¿qué perdemos con probarlo? ¿Unos minutos de nuestra vida durante cuarentena? No, no sobran, no voy a decir que no sobran, pero en fin. ¿Cómo se llama? Esto es el Slick EQ. Slick EQ. La empresa fabricante es Tokyo Don Labs, por un lado. Recórranla. Y está hecho en colaboración con Variety of Sound, que no menciono oficialmente porque no hacen plugins hace muchos años y no son plugins para Mac, son solo para PC. Y como prometí que esto iba a ser sumamente democrático, no los traigo a colación de manera oficial. Pero aquellos de ustedes que usen PC y usen BCT se pueden beneficiar de esos plugins y aquellos que no se pueden beneficiar de esos plugins porque el blog varietyofsound.wordpress, si no me equivoco, .com o .blog, es un excelente libro de bitácoras de diseño del fabricante atrás de estos plugins, excelso para estudiar y para aprender. Audiolabs no sé qué es. ¿Por qué razón viene con distorsión armónica? Para darnos más cosas, para darnos más herramientas a la hora de trabajar. Porque cualquier ecualizador analógico, incluso de la consola Behringer más desdeñable, tiene distorsión armónica, porque no puede escaparse de ello. Lo bueno que tiene el digital es que puede tener esa distorsión o no. ¿Sí? Es un agregado, es un elemento más. Está al costadito y estamos todos de acuerdo, pero para mí es importantísimo. Estaremos subiendo las charlas a nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Excelente. Bueno. ¿Conoce el Sound Good Noiser? Por suerte no. Bueno, muy bien. Amigos, esto era un poco todo lo que tenía para... ¡Ay, Dios! ¿Y cómo te fue en la charla de Morphy? Muy bueno, aprendí que en Estados Unidos la pizza es más grande. Te dejo, me estoy yendo a comprar algo de pimienta. ¿Me vas a hacer el máster al final? Sí, sí, mandame el web nomás que le metemos distorsión. Va a quedar alucinante. Alucinante va con C, Rodrigo. Pero es solo una voz y la guitarra. No sé si va a funcionar la distorsión. Eso te lo dijo un youtuber. Censurado. Aguante Morphy, nos vemos. Bueno, disculpen ustedes, yo no tengo mucha pedagogía encima, como podrán ver. Solamente soy un apasionado del asunto que trata con sus torpes modos de darse a entender o de dar a entender estas cosas que son bastante profundas. Yo creo que sería peor si fuese ingeniero, ¿no? En el sentido de hacer una bajada de línea académica de esto, no entendería nada, o no entenderíamos nada. Pero más allá de que los ejemplos son medio estúpidos, yo coincido, tómenlo de quien viene, me reconforta pensar que esto les haya podido servir para entender de fondo estas cuestiones. Mi premisa original está cumplida. Se van ustedes con la cabeza llena de preguntas y dudas y cosas para indagar y queda abierta la puerta de seguir comentando, de seguir dialogando, de seguir compartiendo, de seguir conectados, ¿sí? Y de vernos cuando Roberto y la realidad lo permita en otro seminario, quizás más sobre ecualización, quizás menos sobre distorsión, en fin. Acá nos trajo un poco la marea y es todo de mi parte. Gracias, gracias, gracias.